Bueno, acompáñenme a sus bosquejos. La semana pasada introduje el término comunidad o expliqué o estuvimos hablando acerca de la necesidad que nosotros tenemos de reconocer lo que en realidad la Biblia expresa cuando habla de este sentido de comunión o de comunidad. Y yo mencioné la semana pasada que comunidad cristiana es un término que escrituralmente hablando debe ser entendido como comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Cuando piensas en este término comunidad, debemos de entender que habla de comunión, una comunión en Jesucristo y por Jesucristo. ¿Está en los bosquejos? Creo que sí, ¿no? Está en pantalla. Pero esta es la idea. Nosotros tenemos comunión. Esa comunión, más allá de ser una comunión entre si conoces a quien está a tu lado, si tienes mucho tiempo de conocerlo o tienes poco tiempo de conocerlo, realmente nosotros habríamos de entender que lo que liga, lo que une nuestra vida en comunión es en Jesucristo y por Jesucristo. Lo segundo que quiero recordar antes de entrar en detalle el día de hoy es que en esa comunidad de creyentes nosotros no buscamos nuestra salvación, no buscamos nuestra libertad, no buscamos nuestra justicia en nosotros mismos, sino solo en Jesucristo. Nuevamente, nuestra búsqueda es una búsqueda en Jesucristo. No me puedo salvar yo, no me puedo justificar yo, no puedo ser libre yo en mí mismo. Yo necesito realmente a Jesucristo. Y cuando tienes esta mentalidad, cuando tienes este entendimiento de que estamos realmente necesitados de Jesucristo, yo creo que eso es un buen recordatorio para nosotros. Si tú estás aquí esta mañana y no puedes identificarte claramente con que eres una persona salva, mi querido amigo, lo que tú más necesitas es a Jesucristo. Si tú tienes 2 años de conocer a Cristo, mi querido hermano, lo que tú más necesitas es a Jesucristo. Si tú tienes una década caminando con el Señor, tienes una gran necesidad. Esa gran necesidad es Jesucristo. Y si tienes toda una vida caminando en el Señor, lamento decirte que sigues teniendo una gran necesidad y esa gran necesidad es Jesucristo. Entonces, lo que quiero pintar para ti es que hay un engaño o hay un autoengaño que nuestra propia carne puede hacernos. Como decimos, ¿no? Hay una jugarreta que nuestra propia carne puede hacernos. Y la jugarreta sería llegar a un punto en nuestro caminar o en nuestra vida en la que nuestra carne te dice, no necesitas más a Jesucristo. Puedes caminar solo, puedes ser moral, puedes ser una buena persona, puedes ser una buena familia sin que necesariamente Cristo esté allí. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, cuando pensamos en la vida en comunidad a la que el Nuevo Testamento nos llama, no hay duda. Tenemos que tener en muy alta estima a la persona y a la obra de Jesucristo en nuestro interior. No hay duda, necesitas a Jesucristo. Entonces dígale a su vecino, necesitas a Jesucristo. Yo sé que eso no pasa en su casa, pero si venías en una pequeña discusión en el carro, por si estuviste a la hora, por si el desayuno te gustó, o por si algo salió mal en las cuentas de esa mañana, eso es muy ad hoc, ¿no? Cuando el predicador dice, dile al que está a tu lado, necesitas a Jesucristo. Pero realmente eso es una realidad en el punto en el que tú te encuentras. Entonces, cuando llegas al punto de comunidad, en el Nuevo Testamento te das cuenta que la regla bíblica para que esto suceda es el requisito o es la parte que tiene que ver con ser parte de algo. Específicamente con ser miembro de una iglesia local. Ahora voy a ser muy cuidadoso en este sentido. Ser miembro de una iglesia local no es igual a ser salvo.
Porque hay quien pudiera venir comprometidamente a una iglesia local, hacernos creer que es una persona salva y finalmente no ser salvo. Entonces, ser miembro de una iglesia local no es un requisito para la salvación. En cambio, ser miembro es una consecuencia necesaria de la salvación. Una persona que es salva genuinamente, que entiende lo que la Biblia dice acerca de la salvación, va a ser una persona que se va a querer añadir, agregar a la metáfora que tú quieras utilizar del Nuevo Testamento. Si eres romántico, bueno, a lo mejor la metáfora que funcione para ti es la familia, porque la familia siempre está unida. Si eres médico, a lo mejor la metáfora que va a funcionar para ti es el cuerpo, porque entiendes cómo los ligamentos, las coyunturas y los músculos están ahí funcionando. Si en algún momento querías ser soldado, entonces la metáfora que va a funcionar para ti es el ejército. Si te gustan las ovejas, entonces la metáfora que va a funcionar para ti es el rebaño, el pastor y las ovejas. Si te gustan las bodas, entonces la metáfora que va a funcionar para ti es que un día la iglesia se está casando con su Señor. Pero en cualquiera de las metáforas que el Nuevo Testamento usa para hablarnos de la iglesia, hay algo que no cambia, hay una línea que no cambia. Para yo ser parte de un ejército, yo me tengo que unir a ese ejército y tengo que estar bajo las órdenes de un capitán. Para ser parte de una familia, yo tendría que unirme a ese lugar y también estar sometido bajo quien es autoridad en ese lugar. Para ser parte del cuerpo, yo tendría que estar unido a otros elementos del cuerpo. Todos hablan de lo mismo, te tienes que unir, me tengo que unir, tengo que ser parte de lo que allí el Señor está queriendo hacer. Entonces necesitamos una visión neotestamentaria de lo que es ser parte de la iglesia. Hay 110 ocasiones que la palabra eclesía, la palabra que usamos mayormente para iglesia, en el Nuevo Testamento se usa, y solo 17 de esas veces se usa para referirse a la iglesia universal, o sea, se usa para referirse a la iglesia que está dispersa en todo el mundo. De 110 veces, solamente 17 se usa para hablar de la iglesia dispersa. El resto de las ocasiones se usa como un término que especifica una iglesia local. ¿Qué te quiere decir esto? Lo que esto te quiere decir es que una persona que es salva y que por el hecho de ser salva el Señor la ha agregado a la iglesia universal, el buen entendimiento que esa persona tiene de su salvación la hará ser parte de una iglesia local, la hará ser parte de un rebaño específico. Entonces yo dije al principio de esta serie, hace 3 semanas, que una de las áreas por las que quería predicar esto antes de llegar a Romanos es porque necesitamos impulsar entre nosotros el hecho de tener un proceso claro de cómo llegamos a membresía en esta iglesia local. Ahora, por años hemos asumido que llegas a ser miembro simplemente porque llegaste a la congregación, tuviste un proceso de adaptación en la congregación, fuiste bautizado y finalmente cuando fuiste bautizado, nosotros comenzamos a utilizar esto como el filtro para membresía. Pero nos damos cuenta cuando estudiamos la Biblia que esto necesita un paso más adelante. Entonces yo voy a tomar unos minutos simplemente para explicar cómo se vería esto en un mejor espectro. Cuando una persona comienza a visitar una iglesia, tú no ocupas muchos meses para saber si te vas a quedar o te vas a ir de esa iglesia. Vuelvo a insistir, en una era consumista como la que vivimos, yo puedo ir a una esquina a comer tacos y si medio me gustaron voy a regresar una segunda vez, pero si a la segunda vez no me gustaron, entonces voy a cambiar de taquería, ¿no es así? Lo usamos para la comida, lo usamos para los médicos, lo usamos para cualquier situación que tú necesites. Y la era consumista en la que estamos viviendo ha llevado a la iglesia a un proceso similar. Hay gente que en la búsqueda de una congregación va y viene. O sea, pruebas aquí, pruebas allá, pruebas por acullá y pruebas por allá. Pero cuando
cuando alguien que nos ha visitado, entendiendo que una persona que recién se acerca a una congregación, no la pudiera calificar como un miembro, la tengo que calificar como una visita, bueno, pudiéramos pensar en un paso entre nosotros de 6 meses. 6 meses es un tiempo considerable, 6 meses es un tiempo ni corto ni largo, como para que una persona diga sí, sí o no, no. ¿Quién inicia ese proceso? Bueno, lo puede iniciar la persona que está viniendo y diciendo quisiera agregarme a esta congregación, pero si eso no sucede, entonces los líderes locales de una iglesia tendrían que acercarse con esa persona y poner las cartas sobre la mesa y decir, mira, te hemos visto estar aquí por 6 meses, más o menos, entonces quisiéramos invitarte a que dejes de ser un visitante para que te conviertas en un miembro. Allí empieza ese proceso. Después animaríamos a esta persona a que pudiera caminar con el Señor de una manera específica y clara. Si esa persona llegó sin ningún conocimiento del Señor, entonces deberíamos dar los principios más básicos de la fe, procesarla a través de un discipulado posiblemente de 1 a 1 o en un pequeño grupo. Cuando él pasa por este discipulado, entonces llevarlo a una clase un poquito más formal, que es Fundamentos de la Fe, donde explicamos básicamente las doctrinas básicas de la iglesia. Esa persona que tiene 6 meses viniendo podría ser bautizada antes de Fundamentos de la Fe, podría ser bautizada después de Fundamentos de la Fe. Cuando eso suceda, entonces simplemente nos sentamos a revisar con esta persona de una manera formal o informal lo que es la membresía bíblica. Los pastores nos aseguramos, aunque esto, como ya mencioné la semana pasada, pudiera ser a veces efectivo y a veces no tan efectivo, en el sentido de que yo no puedo asegurar la salvación de nadie, pero yo tendría que preguntarle a esta persona, hermano, ¿cómo fuiste salvo? Porque dijimos que membresía es el agregar a la congregación personas salvas, personas bautizadas. Entonces la única manera de estar seguros es hacerles la pregunta directa, ¿cómo es que ellos fueron salvos? Y entonces cuando eso ha sucedido, esas personas necesitan ser presentadas públicamente a la iglesia, porque esa es la manera identificable cómo las ovejas y cómo los pastores sabemos que estas personas han sido agregadas. Y solo entonces estas personas pueden cultivar sus dones y solo entonces estas personas pueden desarrollar sus talentos. En otras palabras, solo miembros pueden llegar a servir. ¿Lo entiendes? O sea, un visitante no puede llegar a servir en una congregación local, porque lo primero que entendemos es que nos tenemos que asegurar que esa persona es salva y que claramente a toda persona salva Dios le ha dado dones que necesitan ser cultivados y que necesitan ser desarrollados. Y claramente la membresía tiene sus privilegios y también tiene sus responsabilidades. Ahora, permíteme considerar esta mañana 3 palabras, 3 preguntas. ¿Qué logra la membresía? ¿Cuáles son las tareas de una comunidad comprometida? Y permíteme terminar señalando algunos compromisos reales. Ahora, no necesariamente tienes que aprender el proceso que ya mencioné. De hecho, voy a ponerlo por escrito y lo dejaré saber a ustedes por escrito. Pero entonces vayamos a la pregunta número 1. ¿Qué logra la membresía? Mira lo que Tesalonicenses 5, versos 12 y 13 dice. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Observa esa palabra. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Observen que Pablo quiere asegurarse que las ovejas pueden reconocer quiénes les están pastoreando. ¿Lo ven?
Una oveja tiene que reconocer quién es su pastor. Pero un pastor también debe reconocer quiénes son sus ovejas. Vean lo que dice Hebreos 13:17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítales que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ahora el sentido es un poquito más claro aquí, porque habla de un proceso en dos vías. El pastor sirve, el pastor vela por las almas, el pastor de alguna manera está haciendo su labor pastoral o su labor de servir al Señor, pastoreando a estas ovejas de iglesias locales, y luego estas ovejas están haciendo algo para que ese servicio que ese pastor está haciendo sea un servicio con alegría y no quejándose, porque si eso no es así, dice el autor a los Hebreos, entonces no va a ser provechoso para la oveja. Entonces hay un sentido de correspondencia entre oveja y pastor. El pastor debe saber a quién pastorea, la oveja debe saber por quién está siendo guiado o por quién está siendo dirigido. Entonces déjame lo pongo más claro. Toda oveja que pertenece a la iglesia universal está esparcida por todo el mundo. A muchas de esas ovejas no las conozco y nunca las voy a conocer. Y Dios no me va a demandar cuentas de las ovejas que no conocí, de las ovejas que ni siquiera sé sus rostros o conozco sus rostros, pero hay un rebaño específico o hay ovejas específicas de las que el Señor sí me va a demandar cuenta, porque entonces Dios me puso en un rebaño local. Entonces mi oración como pastor pudiera ser esta: Señor, te presento a todas las ovejas que están rodeadas en el mundo. Y no tendría mucho cómo orar por esas ovejas. Sería muy general. Santifícalas, ayúdalas, restáuralas, trae a la perniquebrada de vuelta a casa. Pero cuando estás en un rebaño local y sabes que a la oveja 20, 40 le duele la patita, a la oveja 21, 22 le duele la cabeza, el asunto cambia. Porque entonces el pastor puede decir: Señor, te presento a este hermano específicamente con estos padecimientos en su vida. Te presento a este otro hermano que está batallando con esto. Y ese es el proceso real a la que una comunidad te lleva. Entender que entonces el modelo de Dios es claro, es reconocible. De tal manera que hay muchos pastores que abogan a esta realidad. Hay dos libros que un pastor debe tener cerca de su brazo y cerca de su corazón. Número 1, la Biblia. Número 2, un libro de membresía. ¿En qué sentido es el libro de membresía? El pastor sabe por quién debe orar, el pastor sabe por quién debe velar, el pastor sabe a quién debe discipular, el pastor sabe a quién debe enseñar, el pastor sabe a quién debe guiar. ¿Se acuerdan los que éramos de la era de la sección amarilla? La era de los picapiedras, ¿no? Había un día en el que los teléfonos no guardaban los teléfonos de nadie porque no existía. Y había solo dos cosas: o te aprendías de memoria el teléfono del doctor, del gas, del técnico, de la farmacia, o tenías debajo de tu teléfono aquel libro grueso que se llamaba directorio y con hojas amarillas, a donde tenías que ir a buscar el teléfono específico y decir: pediatra, P. Y ibas y buscabas. Algunos están así en shock, ¿no? Como diciendo, ¿qué es eso? Pero hubo un día en el que eso funcionaba y funcionaba muy bien. ¿No es así? Bueno, el asunto es que eso funciona muy bien cuando entonces pastores pueden estar conscientes de algo. Dios no me va a demandar cuentas de cada oveja que él salvó de la ciudad de Los Mochis, pero me va a demandar cuentas como pastor de las ovejas que él ha tenido a bien agregar a esta congregación local. ¿Cómo me aseguro
Que yo sé quiénes son. Bueno, hay un proceso que estamos explicando y eso es membresía. Te aseguras porque sabes que esta gente realmente ha entendido el compromiso que el Nuevo Testamento apunta. Entonces, en ese sentido, encontramos un sentido honesto en estos pasajes de pastores de iglesias locales y de ovejas de iglesias locales que quieren seguir creciendo en el Señor, pero que requieren y necesitan elevar el compromiso con su iglesia local. En el caso de las ovejas, pasar de la línea de los espectadores a la línea de los colaboradores. En el caso de los pastores, siempre estar atentos y siempre estar velando de aquellas necesidades que las ovejas pudieran tener. Ese proceso, vuelvo a insistir, es un proceso en dos vías. Por lo tanto, la membresía facilita el pastoreo adecuado del rebaño. La membresía facilita el pastoreo adecuado del rebaño. ¿Por qué? Porque entonces un pastor sabe por qué ovejas va a dar cuentas. Un pastor sabe a qué ovejas va a cuidar. Un pastor sabe por qué ovejas va a orar, a qué ovejas va a aconsejar, a qué ovejas va a poder tener en su corazón o en su mente mientras está orando por ellos. En este sentido, hermanos, la iglesia no debe ser vista como la colección vaga de individuos salvos. Tristemente, así a veces vemos la iglesia, como la colección de salvos aislados, para que lo tengan claramente, ¿no? Ah, sí, allá está aquel hermano que fue salvo en el 1990, y el otro que fue salvo en el 2005, y el otro que fue salvo en el 2020. No se ve así en el Nuevo Testamento. La iglesia en el Nuevo Testamento no se ve como una colección vaga de individuos salvos, se ve como una estructura tejida de forma íntima. Mira cómo lo dice Efesios 4, 15, 16. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación de amor. Observa cómo Pablo tiene una mentalidad a lo largo del capítulo 4 de Efesios de que el cuerpo debe funcionar adecuadamente, pero vean esto, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Y entonces eso va a producir el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¿De qué crecimiento se está hablando aquí? Aquí se está hablando de un crecimiento espiritual. El contexto del capítulo 4 está hablando de un crecimiento espiritual. Pero claramente, si nosotros no llegamos a tener esta idea de lo que Pablo dice en Efesios 4, no solamente no creceremos espiritualmente, sino tampoco no creceremos numéricamente. ¿Por qué? Porque no hay la estructura para que eso suceda. No hay la estructura para que eso pueda ser verdaderamente una realidad. Entonces, el autor J.E. Adams ha dicho, la membresía ayuda a conocer quiénes deben ser tratados como creyentes y quiénes deberían ser tratados como no creyentes. Entonces, quiero darte esta perspectiva clara. ¿Qué necesita un creyente? Un creyente necesita ser santificado, discipulado, guiado, aconsejado, y todo lo hacemos con la palabra de Dios. ¿Qué necesita un no creyente? Un no creyente necesita ser evangelizado. ¿Con qué evangelizamos? Con la palabra de Dios. Esta es la realidad, entonces, porque pastores y ovejas en una iglesia necesitan tener identificable este sector. Ahora,
amigo, hermano, si eres creyente. Si nosotros no pasamos la línea y rompemos el desencanto que a veces tenemos con el compromiso de una iglesia local, nunca dejaremos de ser realmente una simple visita en una congregación. Y yo creo que cuando lees la Biblia puedes entender que ese no es el diseño de Dios para nosotros. Segundo, la membresía promueve la participación de aquellos que están en la periferia de la iglesia. Lo que la membresía hace entonces es llamar a aquellos que han permanecido en la periferia de la iglesia, aquellos que han permanecido yendo y viniendo, como estar en una hamaca, vas y vienes. Pero llega el momento en el que tú dices, necesitas unirte a la iglesia, necesitas agregarte a la iglesia, necesitas ser parte verdadera de la iglesia. Si nosotros no llamamos a las personas a un compromiso serio con Dios, entonces permíteme decirte algo. Si una iglesia local no llama a sus visitantes a un compromiso real con Dios, escucha bien esto, nunca lo harán. Lo voy a volver a decir. Si una iglesia local no habla seriamente con quienes visitan a esa iglesia local, como les dije ahorita, 6 meses, tiempo suficiente, y le dicen, mira hermano, tú estás viniendo a buena hora, estás llegando con buena actitud, ¿por qué no vienes y te agregas, te añades realmente a esta iglesia? Si creemos que realmente el Señor te añadió y te trajo a esta iglesia, queremos invitarte a que tu compromiso con Dios y con la iglesia sea un compromiso serio. Si eso no pasa así, hay personas que van a quedar en la periferia de la iglesia y que pueden quedarse ahí por décadas. Yo los conozco. Yo conozco a un montón de gente el día de hoy, de esta iglesia y de otras iglesias, que están en la periferia de la iglesia. Van y vienen, medio se comprometen, medio van y medio vienen, pero nunca se definen realmente a poder seguir al Señor. Y en eso tenemos que entender que hay fallas que a veces las iglesias locales tenemos para no llamar a esas personas a tomar una decisión. Véanlo con Jesús. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, no les ofreció así como la idea de ven si quieres ven y si no quieres, no. Ven y sígueme. Deja tus redes. O sea, no era una situación como que entro, no entro, voy y no voy, salgo y entro. No, no era así. Porque no sé si tienes esa realidad, pero la iglesia no funciona. La mentalidad de visitante no está en las Escrituras, no está en el Nuevo Testamento y nunca va a funcionar cuando pensamos de seguir al Señor. Nunca va a funcionar porque se necesita elevar claramente el compromiso. Lo tercero es que la membresía provee la oportunidad de educar a las personas en la naturaleza y en los distintivos de una iglesia local. La membresía entonces provee la oportunidad de educar a las personas en la naturaleza y en los distintivos de una iglesia local. Y no me voy a detener en esto, esta mañana voy a dedicar un solo mensaje a esto. Pero esta es una realidad. Cada miembro debe saber a qué se está uniendo, qué distingue a la iglesia local en la que te estás uniendo. Y en lo particular, entonces, debes saber dónde está parado. Eso es lo que quiero decir con esto. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las tareas de una comunidad comprometida? Cuando yo me uno a una iglesia local, cuando tú te unes a una iglesia local, ¿a qué me estoy uniendo? ¿Qué debo de hacer? Bueno, vayamos a Lucas 9:46. Y comenzando una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor, entonces Jesús, sabiendo lo que pensaba en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado.
El que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y Juan respondió, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no es contra ustedes está con ustedes. Bueno, claramente hay una situación específica entre Jesús y sus discípulos. El contexto de este pasaje lo marca o está demarcado por una discusión. ¿Cuál es la discusión? ¿Quién de ellos sería el mayor? ¿Quién sería el líder? ¿Quién sería el bueno? ¿Quién sería el que tenga más prominencia entre los discípulos? Bueno, entonces el pasaje nos recuerda lo que puede suceder siempre que hay más de 2 o 3 personas reunidas en el nombre del Señor. Siempre que hay más de 2 o 3 personas reunidas en cualquier lugar, y eso no exenta a la iglesia, hay un peligro latente, y el peligro latente es que nuestra carne siempre desea salir a pasear. Y cuando nuestra carne siempre desea salir a pasear, entonces tú tienes personas buscando lo suyo y no lo de Cristo. Que dijimos que es una comunidad, un lugar donde estamos reunidos en Cristo y por Cristo. Entonces hay una anomalía cuando en el cuerpo de Cristo hay personas que están tratando de buscar lo suyo, o como decimos coloquialmente hablando, traer agua para su molino. O como otros lo expresan de una manera a lo mejor que puede ser más identificable para eso, para esto que estoy diciendo. Dios no nos llama a construir castillos. Dios nos llama a edificar su reino. ¿Quién es alguien que está buscando lo suyo propio, de acuerdo al vocabulario de Pablo? Alguien que está tratando de levantar su propio castillo en el punto más alto de la colina. Y el Señor no está interesado en bendecir a una persona que está tratando de edificar su propio castillo. El Señor está interesado en bendecir a una iglesia que está aquí en la tierra para extender su reino. Dios no necesita nuestros pequeños castillos. Él tiene un reino. Y en ese reino, Él es el rey. Pero entonces el pasaje nos lleva a un punto. Había entre los apóstoles quienes querían construir su propio castillo. Y el Señor entonces demarca esta realidad. Ahora, cada vez que tú buscas lo tuyo, cada vez que yo busco lo mío, eso no va a traer gloria al nombre de Cristo entre nosotros. E históricamente podríamos decir que el enemigo de nuestras almas ha levantado toda una campaña en medio de nuestra carne o en medio de nuestra propia mente para gestar que tú y que yo seamos constructores de castillos y no edificadores del reino de Dios. No sé si estás entendiendo esto, pero esto es una realidad. Nuestro enemigo buscará sembrar semillas de división. ¿Qué quiere dividir? Esto que ya hemos definido como comunidad. Un lugar de creyentes donde somos reunidos en Jesucristo y por Jesucristo. Entonces parece ser que a Satanás le ha funcionado a lo largo de la historia sembrar semillas de división. La razón siempre es la misma. Le ha funcionado en el pasado. ¿Por qué Satanás sigue haciendo esto en el presente y por qué lo hará en el futuro? Porque le ha funcionado en el pasado. Desde el grupo de discípulos lo intentó hacer. Satanás buscó dividir la comunidad que el Señor había formado, tentando una área que es común en la vida de todo ser humano, el construir castillos. Así lo vamos a definir. Así que una de las tareas
que tanto pastores como miembros tienen en una iglesia local es reconocer quién es el verdadero enemigo, es señalar a ese enemigo, es desenmascarar a ese enemigo y ignorar las maquinaciones de ese enemigo. Es decir, no dar cabida para que él siga obrando al interior nuestro. Entonces, ese ataque del maligno mayormente siempre se da buscando ser el mayor entre otros hermanos, buscando tener un lugar especial, buscando ganar un prestigio, buscando ser aquello que Dios no te dio para ser. Usted recordará 1 de Pedro 4:10, el Señor dio a todos nosotros dones espirituales para que lo usemos para bendición del cuerpo de Cristo, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. Entonces, cuando una persona ha recibido un don de Dios que puede desarrollar y que puede bendecir al cuerpo de Cristo, no tenemos problema. Dios le dio ese don a esa persona y ese hermano o esa hermana lo está cultivando y es para la gloria de Dios. Pero cuando Dios no te dio un don específico y tú quieres ese don, y tú haces todo lo posible para ganar la reputación entre otros con algo que Dios no te dio, entonces tú estás buscando un lugar que no es tuyo. La lucha del ser humano a veces lo lleva a autojustificarse. La lucha del ser humano en este sentido a veces lo lleva a juzgar, lo lleva a comparar, lo lleva a condenar, lo lleva a buscar ganarse la reputación entre otros, o lo lleva a sembrar pequeñas semillas de división a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué hacemos para guardar ese sentido de comunidad? Bueno, 9 cosas rápidamente. Número 1, no juzgues. No juzgues. Detente de juzgar a quien no conoces. Yo les he dicho varias veces que cuando alguna persona me quiere hablar mal de otra persona, hay una manera muy fácil de detener eso. Y yo uso esta expresión y yo digo, hey, no estoy tarado, no estoy tonto, no soy menso. ¿Podrías permitirme conocer a la persona de la que tú me estás hablando? Porque esa es tu hermenéutica. Tú ya interpretaste a esta persona con tu hermenéutica. Yo voy a usar mi propia hermenéutica para interpretar a esta persona. Entonces, hermano, no juzgues. Porque a veces, lamentablemente, no conocemos el corazón de una persona, sino que otra persona nos la presentó por la manera como ella la está interpretando. Entonces nosotros asumimos las cargas, asumimos los rencores, asumimos las amarguras, asumimos ofensas que no te hicieron para ti. Y mi hermano, cuando tú cedes a eso, has comenzado a construir tu propio castillo. Dejaste de edificar el reino de Dios para construir tu propio castillo. Hermanos, no asumas los pecados de otras personas como algo tuyo, los problemas de otras personas como algo tuyo, porque posiblemente pierdas grandes bendiciones de Dios para tu vida. Lo voy a decir de esta manera. Tenemos tantas arañas en nuestros cerebros, ya de por sí, naturalito, como para aparte ir yendo por el mundo asumiendo las arañas que otros nos quieren proporcionar. Entonces no asumas ofensas de otra gente, no juzgues por la valoración de otras personas. Santiago 4:11 dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Entonces, como regla, al menos que estés en un asunto eclesiástico, pero como regla,
no deberíamos hablar mal de una persona si esa persona no está presente. Porque es bajo la apariencia de legitimidad por donde se nos cuela el odio, el rencor, la amargura y la falta de perdón. Efesios 4:29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea para buena edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Por qué hay personas o por qué puede haber personas en una congregación que perdieron esa gracia de hablar? Hay gente que pierde esa gracia de poder hablar en el futuro y de poder bendecir a más personas. ¿Por qué las hay? Hermanos, es bien sencillito. Y si usted me sigue, simplemente voy a jugar con esta idea. Porque dejaron de edificar el reino para construir castillos. Yo puedo seguir chambeando, usando esa expresión, chambeando para construir un castillo. Pero ese castillo pudiera tener algunas posibles ideas cercanas al reino de Dios, pero nada tiene que ver con el reino de Dios, porque ese castillo siempre buscará mi propio bien, mi propia gloria. Entonces, cuando Dios me coloca en medio de una comunidad, no me da el derecho de dominar a otros creyentes, sino me da la oportunidad de crecer y de encontrar al Señor que creó a ambos. Entonces, si yo construyo mi castillo, dejo de crecer y dejo de poder ser bendecido para que otros traigan a mi vida edificación tal y como el Señor la diseñó. Ustedes vieron posiblemente las noticias ayer, como este atentado que iba a decir el presidente, pero hoy candidato a la presidencia de los Estados Unidos sufrió. Ustedes vieron cómo cuando ese hombre cayó en cuestión de segundos, había primero 3 hombres y después 6 sobre él cubriéndolo. Vieron cómo esos hombres y ese par de mujeres envolvieron a este hombre y lo fueron sacando, le dieron la señal que posiblemente dentro de sus códigos haya para decir, ya hay 2 francotiradores aquí que te están cuidando. Y luego le dieron la noticia, el hombre que intentó matarte está liquidado. O sea, todo esto en cuestión de segundos. ¿Lo vieron? En cuestión de segundos. Y yo vi varios videos, estaba un poco ahí interesado y tuve este video con el audio original. Y es increíble cómo ver todo esto. Pero entonces te voy a decir algo, hermano. Cuando estás pensando en la comunión de los santos y en no juzgar, necesito decirte esto. No somos la policía de Dios. Hermano, no trabajas para la DEA, no estás en la Interpol, no eres el FBI, no estás en la Guardia Nacional, no eres el judicial de la década de los 80. Ya te pasé por todo, ¿no? No sé si por ahí se me pasó algo. No somos eso. O sea, cuando un hermano peca, no me toca a mí juzgarle y estar investigando. No somos eso. No somos cazapecados, para recordar a los cazafantasmas. No somos cazapecados. Ahora, ¿quieres juzgar un pecado? Te voy a decir dónde hay que juzgar ese pecado. ¿Quieres juzgar un pecado? Juzga tus propios pecados. Ay, pastor, todo iba bien. Juzga tu propio pecado. Bastante tenemos con nuestros propios pecados como para intentar juzgar los pecados de otros. Vean cómo Pablo, cuando escribe a los romanos, tiene un sentido claro de esto. Los fuertes deben soportar a los débiles. Y yo siempre que leo ese pasaje me hago una pregunta. ¿Y qué culpa tienen los fuertes de la debilidad de los otros? Pero en ese sentido de cuerpo, así es como opera. Así es como funciona. Cuando un débil en la fe es fortalecido, es animado, es ayudado por un fuerte, ese débil en la fe, yo no sé cuánto tiempo va a pasar, pero cuando ese débil en la fe llega a ser maduro, y entonces otro débil en la fe está experimentando más o menos lo mismo que él, va a ser muy empático.
y va a poder ser un buen hermano o hermana fuerte en la fe que lo ayude. Número 2, sirve a tus hermanos. No solamente no juzgues, sirve a tus hermanos. Romanos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piensen de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Allí mismo el verso 16. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Entonces somos llamados dentro de el panorama de la comunidad a servir a otros. Deja de ser juez, colócate en la posición de siervo. Sirve en vez de juzgar. Somos llamados entonces a no imponer nuestra sabiduría, no imponer nuestra voluntad, sino simplemente obedecer al Señor con todo nuestro amor. Número 3, no seas altivo. No seas altivo. Juan 5:44. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Bueno, hay una palabra que pudiera describir este pasaje: adulación. ¿Cuál es el efecto en nuestra mente? ¿Cuál es el efecto en nuestro corazón cuando somos adulados? Es horrible pensar, o por lo menos para mí es horrible pensar en un corazón que adula y un corazón que recibe la adulación. Es esto, es buscar la gloria uno de otro. Porque el que adula quiere lograr un efecto en tu corazón como jugar frontón. ¿Has visto alguna vez jugar a alguien frontón? Golpeas la pelota y la pelota regresa a ti. Y si tú golpeas la pelota con fuerza, entonces la pelota regresa contigo con fuerza. Entonces, si lo que yo quiero provocar es un efecto como de pelota de frontón, mi adulación va a ser rimbombante, va a ser constante, va a ser esta expresión de querer agradar a esta persona, porque yo espero que esta persona me esté regresando lo mismo. Pero eso precisamente es buscar la gloria entre nosotros mismos. Y eso no debe de ser así en medio de una comunidad que está buscando brillar en Jesucristo y por Jesucristo. Entonces, buscar nuestra propia gloria nunca ha sido el camino del cristianismo. Buscar nuestra propia gloria nunca ha sido el camino del cristianismo. Buscar tu propia gloria es el camino del satanismo. ¿Se acuerdan? Satanás buscó la gloria de Dios. No, en Cristo no buscamos nuestra propia gloria, en Cristo buscamos su gloria. Entonces, cuando hay un corazón que está buscando lo suyo, está siendo definido por algo que no define a un cristiano. Esa es la razón por la que a veces cristianos vamos a ser ofendidos, traicionados, humillados. Y suena difícil, pero Pablo nos enseña claramente a lo largo de sus escritos, y Jesús mismo, necesitamos aprender a no protestar cuando somos humillados. Necesitamos aprender a reconocer la mano severa y misericordiosa de Dios. Pablo, cuando está escribiendo a los romanos en esa gran carta que le toma 25 años procesarla para escribirla, llega al final del capítulo 7 y él dice de sí mismo: no hay otro pecador como yo. Miserable de mí. ¿Qué? El hombre que escribe grandes bendiciones, el hombre que nos ayuda a definir muchas cosas, definiéndose a sí mismo como un gran pecador, sí. Entonces eso es un recordatorio para la vida cristiana en lo siguiente:
avanzamos no cuando nos vemos grandes. En Cristo nunca vas a avanzar cuando te ves grande. En Cristo vamos a avanzar cuando nos vemos pequeños. Lo que define a un cristiano no es ese sentido de grandeza, no es ese sentido de altura, no es ese sentido de que está conquistando todo, es todo lo contrario. Lo que define a un cristiano es ese sentido, como lo dije al principio, necesito a Cristo. Oye, pero eso me lo dijiste cuando fuiste salvo y ahora han pasado 10 años, lo sigo necesitando. Oye, pero ya tienes 40 años en Cristo. Ahora que he leído más veces la Biblia, puedo decirte algo. Necesito más a Cristo que como lo necesité el primer día que fui salvo. Es la única manera como un cristiano va a avanzar. El día que dejas de tener esta intención de necesitar más a Cristo, vas a dejar la pequeñez por la grandeza, pero dejarás de avanzar. Número 4, escucha a tus hermanos. El inicio de nuestro amor por Dios consiste en escucharlo. Escuchaste un mensaje. Escuchaste de la palabra de Dios. Todo inició en la vida de un cristiano porque escuchaste el mensaje de Dios. Romanos 10. La fe no viene sino por el oír y por el continuo oír de la palabra de Cristo. Escuchaste algo. Y lo mismo, ese es el inicio de nuestro amor por Dios. Y lo mismo sucede en nuestro amor por nuestros hermanos. Necesitas escuchar a tu hermano. Señoras, recuérdenme qué es lo que hacen cuando han pasado los días, las semanas, los meses o los años y has dejado ese pequeño espacio en un pasillo o en la cocina de tu casa sin pasar un trapo o pasar un trapeador o un plomero y has dejado pasar ahí algunos tiempos y hay algunos testimonios de que las arañas han hecho algo por ahí. Recuérdenme cuando tú vas caminando por ahí y de repente la visión te da para allá. ¿Qué hacen? ¿Qué haces en ese momento? No vayan a decir como los niños, no, me hago amigo de la araña. No, vas a hacer algo como conseguir un bote, te vas a subir, vas a agarrar la escoba, lo vas a quitar de ahí, lo vas a tratar de limpiar porque se ve mal. Y a veces, cuando pensamos en nuestros hermanos, simple y sencillamente tenemos que estar listos para escucharlo, sacar el plomero y retirar esas arañas que hay en la mente de mi hermano, limpiar esas cosas que están ahí y que se ven mal. Lo que quiero decirte es que hemos perdido el sentido en la comunidad en la que vivimos o en la era en la que vivimos, hemos perdido el sentido de escuchar. Queremos hablar, pero no queremos escuchar. Y algunos quieren hablar más que escuchar. Y los que vivimos los que vivimos con puras mujeres sabemos eso. Sigan orando por mí para que yo siga escuchando. Ya perdí la cuenta si son 8,000, 10,000 palabras las que las mujeres hablan o 20,000, no sé, cada vez la cifra va más en aumento. Nada más que cuando se acuerden de mí, multiplíquenmelas por 4. Todas quieren hablar. Y a veces quieren hablar las 4 a la vez. Pero hemos perdido el sentido de escuchar, porque nuestra sociedad propone que mientras más hablas, más grande eres. Mientras más hablas, más capaz eres. Pero lees la Biblia y te das cuenta de algo, hermanos, ninguno de nosotros somos tan sabios y somos tan profundos como para encontrarnos hablando siempre. En ocasiones, el mayor servicio que tú puedes prestar a la comunidad de los creyentes es que te calles y que simplemente escuches. A veces no es necesario que hables, a veces no es necesario que opines, a veces es necesario que simplemente escuches lo que tu hermano tiene que hablar. Entonces, no escuchar adecuadamente ha llevado a muchos a la verborrea espiritual. No escuchar a otros puede comunicar nuestro ego, nuestra arrogancia, y esto puede destruir el verdadero sentido de comunidad.
No puedes ser de ayuda a otros si no aprendes a escuchar. Número 5, no solo escucha. Una vez que has escuchado, ayuda a tus hermanos. Ayuda a tus hermanos. Qué fácil puede ser para nosotros caer en el error del sacerdote que pasó al lado de aquel samaritano y no ayudó. Qué fácil puede ser para nosotros. Entonces el valor de ser comunidad es poder reconocer que lo que cuenta no es mi camino, lo que cuenta es el camino de los demás y que Dios me permite ayudar a otros. Entonces ese deber debe ser mi privilegio. Debemos estar dispuestos a dar de gracia lo que ya de gracia hemos recibido. Ahorita en la mañana cuando terminamos de orar y estábamos hablando de café, ahí en una fila, le decía a un par de hermanos que hace 2 semanas prediqué en otra iglesia, y cuando yo estaba predicando en esa iglesia estaba hablando acerca del servicio y dije, bueno, el Señor siempre me ha bendecido con hermanos ahí en la congregación que asumen que su ministerio es el ministerio del café, y cuando me ven sin café vienen y me traen café al púlpito. Ya he pasado por todas las marcas, he pasado por todos los sabores. A veces me han querido mandar a la lona después del mensaje cuando me azucaran el café. Pero yo ya he pasado por todo. Yo estaba contando esto cuando de repente de esa iglesia, cuando yo llegué a esa iglesia me había tomado un vaso de café porque había una cafetera a la llegada. Pero cuando yo estaba platicando eso, se para un hombre, viene, cruza el pasillo, viene y me trae un café. Y no era indirecta, pero lo asumió como tal. Y cuando ese hombre viene caminando, yo me doy cuenta que todas las filas estaban volteando a ver a ese hombre. Yo dije, qué raro. Gracias, hermano. Se regresa y toda la gente volteándose a ver. Bueno, 2, 3 días después supe por qué todas las miradas se cruzaron. Cuando ese hombre vino y me dio el café, todos pensaron que ese hombre venía conmigo. Es decir, la congregación no lo conoce. Era la primera vez que iba a la iglesia. Vio una cafetera, vio una oportunidad de servicio, se paró y fue y me llevó el café. Entonces le digo a la hija del pastor platicando con él, bueno, dile a tu papá que se llama fulano de tal, se apellida fulano de tal, porque al final ese hombre vino y se presentó y cruzamos un par de palabras, pero era desconocido para toda la congregación. Entonces la mente de todos era, este hombre vino de la iglesia con el pastor acompañándolo y por eso fue y le llevó café. Buen ejemplo, pero no lo conocía, al igual que ellos. Hermanos, necesitamos tener una mentalidad de ayudar a tus hermanos. ¿Y cómo los voy a ayudar si no los conozco? Entonces da de gracia lo que de gracia recibiste. Número 6, acepta a tus hermanos. Acepta a tus hermanos. Gálatas 6:2, lleven los unos las cargas de otros y cumplan así la ley de Cristo. Acepta a tus hermanos, acéptalos con sus fallas, porque tú también las tienes, porque yo también las tengo. Acepta las luchas que están teniendo. Sirve en el momento necesario en el que tus hermanos están. Esa palabra sobrellevar o llevar, como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, en el original tiene un sentido temporal. Es decir, sobrellevamos o llevamos las cargas de otros hermanos de manera temporal. Cuando un hermano está en una necesidad, en un hospital, en una funeraria, en una enfermedad larga para un ser querido, en algún momento de estos que son críticos, entonces nosotros asumimos que este es el momento en el que tú y yo como iglesia podemos llevar la carga de ese hermano. Eso no significa que te vas a quedar a vivir en esa casa, eso no significa que te vas a quedar de manera permanente en la vida de esa persona o siendo una visita constante, pero lo que eso significa es que en ese momento un hermano tuyo y mío necesita que lo ayudemos con su peso extra. Entonces necesitamos aceptar a nuestros hermanos. La ley de Cristo contempla aquí, o lo que refiere aquí, la ley de Cristo, era café, hermana, no agua, pero gracias. La ley de Cristo lo que contempla aquí es llevar la carga los unos de los otros, ¿sí?
sea, lo que dice ahí, y así llevamos la ley de Cristo, o así se cumple la ley de Cristo, es llevando las cargas de los otros. ¿Y de dónde nosotros aprendemos eso? Nosotros lo aprendemos de que Cristo mismo llevó nuestro pecado y nuestras cargas al madero. Y ahora mismo Él nos dice, así como yo llevé tus cargas al madero, tú necesitas llevar las cargas de otros. ¿Lo ven? Dice este escritor alemán al que mencioné la semana pasada, Dietrich Bonhoeffer, la vida entera del cristiano es también una vida bajo la cruz. Así se realiza la comunidad del cuerpo de Cristo. Es una comunidad bajo la cruz, en la que nosotros aceptamos y llevamos las cargas unos de otros. De lo contrario, no somos una comunidad cristiana y renegamos de la ley de Cristo. Vean el sentido tan fino y la apreciación tan fina en la que este hombre entendía la comunidad en Cristo como una comunidad bajo la cruz y bajo la ley de Cristo. Entonces él dice, si renegamos de nuestros hermanos, realmente no estamos viviendo bajo la cruz de Cristo. Número 7, amonesta con la palabra. Amonesta con la palabra. Salmo 49, 7 al 8. Nadie puede en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por él, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. A veces es necesario que amonestemos a un hermano con la palabra de Dios. A veces es necesario. Entonces, asegúrate que tu amonestación no es una amonestación desde tus vísceras. Y espero que entiendan la diferencia. Es diferente amonestar a alguien con las vísceras que amonestar a alguien con la palabra. Porque regularmente cuando nosotros amonestamos con las vísceras vamos a afectar o a dañar a otra persona. O cuando dices de alguien, fulano de tal es visceral. Pero es diferente que digas fulano de tal es visceral a que digas fulano de tal me amonestó con las escrituras. El peso no son tus vísceras, el peso debe ser las escrituras. No hay mayor muestra de amor dentro de nosotros que una seria reprimenda que busca sacar al hermano de una vida culpable. La palabra de Dios despliega entonces el juicio y la misericordia de Dios a la par, y esta pudiera ser una oportunidad de restaurar la comunión fraterna de esta persona. La palabra de Dios te juzga, la palabra de Dios te brinda misericordia a la par. A la par. Las vísceras solo juzgan. ¿Lo ven? No dan misericordia. Pero la palabra de Dios tiene esa cualidad de poder juzgar el pecado de una persona y a la vez traer misericordia. Entonces amonesta con las escrituras. Número 8, enfrenta el pecado. Bueno, ¿qué haces si esta persona a la que has amonestado con la palabra no responde? Entonces tienes que enfrentar el pecado. Gálatas 6:1, ya leímos el verso 2. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlos en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si la amonestación no funciona, se debe enfrentar el pecado de frente, y posiblemente esto requiere de disciplina eclesial para llevar a cabo los ajustes necesarios en esa persona. ¿Cómo empieza la disciplina? ¿Cómo empieza la disciplina eclesial? Con amonestación bíblica. Llamas a este hermano, le dices, mira, te voy a leer este pasaje y te voy a decir lo que está pasando. Pero si la amonestación bíblica no funcionó, si diste el tiempo necesario para que esa amonestación hiciera su efecto, entonces se requieren mayores implicaciones. Y la Biblia no nos deja en el vacío. Tenemos Mateo 18, que nos explica claramente el proceso de disciplina bíblica para nosotros. Pero
Cuando la paz, cuando el orden y cuando el testimonio de una comunidad está en juego, se requiere pasar de la amonestación estrecha y personal a la disciplina eclesiástica. ¿Cuál es el propósito de la disciplina eclesiástica? Lo que ya hemos leído en Gálatas 6:1. Restáurenlos en un espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿qué busca la disciplina? Restaurar. A ver, te voy a dar un ejemplo simplemente. Está un pastor, de su congregación ha salido otro pastor a plantar una congregación. Resulta que a la vuelta de muy pocos años, esa otra congregación que ha sido plantada por este nuevo pastor tiene más de 3,500 miembros. La estadística local de esa iglesia dice que el pastor que vino a plantar esa iglesia ganó el 80% de esos 3,500 en evangelismo personal. Es decir, era un tocador de puertas. Iba, tocaba puertas, ganaba gente, se añadían a la iglesia. De 3,500 ovejas en esa congregación, el 80% habían sido ganadas por ese único pastor. Pero a la vuelta de unos años, este pastor incurre en delito moral, es decir, adulterio. Entonces tienen que hablarle al pastor de donde salió en otra ciudad del país, y este pastor viene para arreglar el asunto y él dice, lo necesitamos hacer a un lado de la congregación, y empiezan a tomar las directrices que se tenían que hacer. Y luego alguien, era viernes por la tarde, alguien le dice, es que no sabemos qué hacer el domingo en la reunión. Bueno, dice, me voy a quedar y voy a predicar. Y lógicamente, pues eran 2 servicios el día domingo y este pastor tenía que comunicarle a la congregación lo que había pasado y por qué estaban tomando la decisión de no más este pastor estaría al frente de la congregación. Y entonces este hombre dice, ¿y como de qué sería bueno predicar cuando tú vas a dar un anuncio tan lamentable y tan triste a una congregación? Bueno, hay un pasaje específico que tú puedes predicar cuando eso sucede. Mateo 18. Y explicarle a la congregación por qué es que está pasando esto desde la decisión de retirar a este pastor. Entonces, eran 2 servicios. Para una iglesia tan grande tienes que tener 2 servicios. Eran 2 servicios. Servicio número 1, el pastor viene, predica, comienza a predicar, llega el momento en el que comunica esto. Y entonces al final del servicio vienen 3 o 4 familias y dicen, ¿podemos hablar con usted? Sí, les dice, pueden hablar conmigo. Queremos quedarnos en esta iglesia. Dice el pastor, ¿cómo? ¿No son de aquí? No, nosotros venimos de otra congregación, este es nuestro primer domingo aquí, queremos quedarnos en esta iglesia. Y entonces les dice el pastor, ¿y como cuál sería la razón por la que ustedes se quieren quedar en esta iglesia? Entonces aquellas ovejas dicen, esto que usted acaba de abrir, el escenario que usted acaba de abrir en esta congregación, tiene años pasando en nuestra iglesia. Solo que nunca nos van a decir del púlpito que está pasando y nunca van a ejercer disciplina. Y si ustedes en esta iglesia enfrentan el pecado como hoy lo han enfrentado, entonces nosotros queremos quedarnos aquí. Entonces en la manera simpática que este pastor decía, dijo, ¡ah, Chihuahua! ¡Sí funciona! Hermanos, funciona porque está en la Biblia. Funciona porque Jesús dijo que es el método que tiene que usarse cuando el pecado se tiene que enfrentar. Número 9, sirve a Dios. Sirve a Dios. Marcos 10, 43, 45. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será el siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, número 9, ¿qué más puedes hacer en comunidad? Sirve a Dios. Ese es un recordatorio de que no existe verdadera autoridad espiritual sin un servicio adecuado. Ya sea que escuches, ya sea que ayudes, ya sea que soportes, ya sea que amonestes, ya sea que anuncies la palabra de Dios, todo en comunidad. Pero todo existe dado a que tú estás buscando servir a Dios y no tener un culto a tu personalidad. Las cualidades que distinguen a una persona dentro de la comunidad
nunca tendrían que ver con la construcción de tu propio castillo. Los dones naturales que Dios te ha dado, utilizados para la gloria de Dios, servirán para extender el reino. Los dones que Dios te ha dado, utilizados en tu propio sentido de construir un castillo, serán profanos, destruirán el verdadero sentido de comunidad. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? No necesitamos personalidades fuertes, no necesitamos grandes líderes. Lo que realmente la iglesia del día de hoy necesita es servidores del Dios Altísimo. La autoridad pastoral solo podrá encontrarse cuando realmente somos siervos de Jesús, que no buscamos nuestra propia autoridad, sino buscamos someternos a la palabra de Dios, al igual que cualquier creyente que viene a nuestra iglesia local. ¿Qué busca una oveja? Que Cristo sea glorificado. ¿Qué busca un pastor? Que Cristo sea glorificado. ¿Qué buscamos en comunidad? Glorificar a Cristo. Entonces, más claro ni el agua. Si lo que tú estás buscando es el estrellato en este lugar, te equivocaste del lugar. Si lo que tú estás buscando es brillar, te equivocaste de sitio. El que brilla es Jesús. Él es el actor principal, Él es el eje principal, no somos nosotros. El asunto no es el mensajero, el asunto que salvaguardamos es el mensaje. Permíteme revisar una lista que yo revisé hace 2 años y va a ser muy rápido, no estés nervioso. Número 3, ¿qué compromisos debo asumir? Bueno, lo primero que quiero decirte es que debemos remar contra la eclesiofobia. Ese es el término al que no le atiné hace 2 o 3 semanas. Debemos remar contra la eclesiofobia, miedo irracional y enfermizo a la iglesia. El miedo irracional y enfermizo a las iglesias. Y la única manera que yo encuentro para remar contra corriente es establecer un compromiso real y no ficticio con una iglesia local. Entonces el autor Tom Rainer tiene un libro que se llama Me Comprometo y está hablando de cómo la persona debería comprometerse con la iglesia, y él habla de 9 compromisos que un miembro debería asumir. Yo los voy a revisar rápidos porque ya el tiempo se me consumió. Número 1, me comprometo a pasar del ser al hacer. En otras palabras, es la idea de tener una actitud adecuada ante la iglesia. Si no tenemos una actitud adecuada ante la iglesia, terminarás frustrado y agotado. Pero una buena actitud entre pasar del ser al hacer te llevará a ser un miembro unificador, un miembro que está creciendo, un miembro que está orando unos por otros, un miembro que está gozoso de pertenecer. Ese es un recordatorio que continuamente tenemos que morir a nosotros mismos y servir a los demás. Filipenses 2, Efesios 4, del 1 al 6, como ya leíamos. Entonces necesitamos hacer esto, necesitamos pasar del ser al hacer de una manera clara. Número 2, me comprometo a adorar con otros. La verdadera adoración siempre surge de un corazón agradecido con Dios porque nos salvó, porque ha mostrado su favor con nosotros, aún sin merecerlos. Entonces deberíamos acercarnos semana a semana, reunión a reunión, cada vez que estamos juntos, con los deseos adecuados, no de satisfacer nuestros deseos pecaminosos, sino de simplemente reunirnos para adorar al Señor. ¿Qué nos trae aquí? Bueno, me voy a reunir con otros hermanos, con otros salvos por la gracia de Dios, comprados con la sangre de Cristo, para adorar al Señor. Pero si estás pensando en que te vas a reunir con otra mentalidad,
entonces posiblemente tu acercamiento no sea el más correcto a la casa del Señor. Número 3, me comprometo a crecer junto con otros. Adoramos al Señor juntos cuando cantamos, cuando oramos, cuando escuchamos el mensaje, pero crecemos más claramente cuando entramos en relaciones personales con otras personas, cuando oramos específicamente por los momentos difíciles que ellos están atravesando, cuando puedes decir a alguien, sabes que me gustaría compartir contigo un tiempo de comunión y de hablar del Señor. Bueno, ciertamente necesitamos crecer en relación con otros miembros. Ciertamente necesitamos crecer en tareas ministeriales. Necesitamos crecer en la enseñanza. Necesitamos crecer en nuestro estudio personal de la palabra de Dios. Pero eso nos lleva a reunirte con otras personas que están buscando el mismo o que están queriendo tener la misma meta, crecimiento espiritual. Número 4, me comprometo a servir. La motivación de nuestro servicio no debe ser legalista. La motivación de nuestro servicio debe ser el amor por Dios. A veces en la iglesia hay personas que son críticas de lo que otros hacen. Si hizo frío porque el aire estaba muy abajo, si hizo calor porque el aire no funcionó bien. Cosas de ese tipo. Si el pastor predica corto, si el pastor predica largo, ya voy a acabar. O sea, somos críticos de por sí, pero si algo quebranta una buena comunión, es que tú estés criticando y criticando y criticando. Entonces, hermanos, ¿quieres canalizar adecuadamente eso que quieres decir o que quieres comunicar? Cámbialo, deja de criticar y ponte a servir. ¿No te gusta cómo está trapeado? Ven a trapear. ¿No te gusta cómo se ve una pared? Píntala. ¿No te gustó el clima? Haz algo para arreglarlo. Muévete del lugar. Tráete una San Marcos. O no sé, cosas que podemos hacer. Sirve. Número 5, me comprometo a ir. Esto tiene que ver claramente con la Gran Comisión. Uno de los compromisos que la iglesia debe asumir, sí, de manera corporativa, pero también de manera personal, es el compromiso de ir. Necesitamos ser intencionales en nuestro alcanzar almas. A veces nos es cómodo dar la bienvenida a quien llegó a la iglesia, pero pregúntate, ¿cómo esa persona llegó a la iglesia? Bueno, en su mayoría de veces porque alguien hizo la chamba de invitarlo, porque alguien hizo la chamba de evangelizarlo, de compartirle la fe, de comenzarle a hablarle del Señor. ¿Qué dice Lucas 19? Jesús vino a buscar y salvar lo perdido. Entonces necesitamos elevar nuestro compromiso por ir. Las almas necesitan ser guiadas al Señor, pero para que las almas sean guiadas al Señor, alguien las tiene que guiar. Una buena lectura de Romanos 10 te hace pensar de que realmente hay mucha gente necesitada, pero para que esa gente necesitada venga al camino del Señor, necesita alguien que les comunique el mensaje del Evangelio. Número 6, me comprometo a dar generosamente. La Biblia es clara cuando habla de nuestro acto de dar. Nuestro acto de dar debería de ser un acto de dar con alegría. Con alegría. Debemos de dar al Señor con alegría. Cuando uso la expresión de que todos tenemos un católico dentro de nosotros, es por la idea clara del catolicismo en América Latina,
o el efecto de la Iglesia Católica en América Latina, pero esa es la realidad. Tenemos un católico que a veces está pensando simplemente en las obras, pero cuando pensamos en el dar, también algunos de nosotros tenemos un católico. Los católicos dan limosna. Y algunos no hemos entendido que nuestro dar al Señor debe de ser un acto de dar con alegría, dar con alegría. Esa es una actitud del corazón, no tiene que ver con dinero. Siempre que pensamos en dar generosamente, a veces la gente está pensando en dinero. Hermano, nuestro dar no tiene que ver con dinero, tiene que ver con tu corazón. Tiene que ver con tu corazón. Mateo 6, 19, 21 en el contexto del Sermón del Monte. Hay quienes acumulan tesoros en esta tierra, pero no pudieran dar libremente para el Señor, pero no pudieran dar con gozo para el Señor. Entonces, si un corazón no está en sintonía con Dios, va a batallar para dar de manera generosa para el Señor. Va a batallar el resto de su vida. Padres, necesitamos enseñar a nuestros hijos a dar desde temprana edad para el Señor. Necesitamos aprender o enseñar a nuestros hijos a dar. Nuestro dar debe ser, de acuerdo a las Escrituras, con gozo y con abandono. Número 7. Me comprometo a no abandonar la iglesia. Nuevamente, hay un gran número de personas visitando una iglesia y nunca comprometiéndose. Y cuando no hay un compromiso real, tarde o temprano se van. Personas vienen a la iglesia, pero nunca son la iglesia. Personas vienen físicamente a la iglesia, pero su corazón no está aquí. Entonces necesitamos cambiar ese chip. Necesitamos comprometernos a ser verdaderamente miembros del cuerpo de Cristo y miembros de una iglesia local y elevar nuestro compromiso en ese sentido. Cuando las cosas van mal en el hogar, cuando las cosas van mal en la familia, imagínate que cada vez que hay un problema en la familia tú te vayas de tu casa. Piénsalo, simplemente. Una mala temporada en el hogar, una pérdida de empleo, una pérdida de algo y que tú estés diciendo, me voy de esta casa. Bueno, algunos lo asumen así, ¿verdad? Y piensan que la salida siempre es irte, abandonar el lugar, pero no funciona así. Hermanos, ¿cuántos problemas has tenido en casa y sigues casado con la misma mujer y sigues teniendo los mismos hijos? ¿Y te has quedado allí? Lo mismo sucede en la iglesia. O sea, debemos entender, este Señor que me salvó me añadió a una iglesia local. Esta iglesia local me abrazó. Esta iglesia local diseñó una manera clara en la que mi compromiso sea claro. Me voy a quedar aquí. Me asusta pensar que cada vez que un cristiano pudiera pasar por un momento difícil en la vida eclesial o en la vida de iglesia, esté pensando en irse. Porque probablemente en el paso de los años va a estar en 15, 20 iglesias. Si solo la respuesta es huir, va a pasar por 15, 20 congregaciones. Número 8, me comprometo a no caer en la trampa del iglesismo. El iglesismo es aquella posición o aquella conducta que nosotros pudiéramos llegar a tener que me compromete con las actividades, que me llena de actividades mi agenda, pero que no necesariamente tiene que ver con la vida de crecimiento en un discípulo. El iglesismo está definido por lo que una iglesia hace y no por lo que tú eres. Esta pregunta que yo le hago a veces a gente cuando la conozco, ¿y cómo va tu vida espiritual? ¿Cómo vas en tu caminar con el Señor? El lunes voy a la oración, el martes voy al discipulado de varones, el miércoles voy y barro la iglesia, el jueves estoy en el estudio bíblico de la iglesia, el viernes hay vigilia de oración, el sábado campañas de evangelismo, el domingo la escuela dominical, el servicio y en la noche el servicio evangelístico. Y yo siempre digo lo mismo, no te dije a qué vas.
No te dije qué es lo que estás haciendo en tu iglesia, simplemente te pregunté por tu caminar en el Señor. Iglesismo. La gente asume que si es iglesista es creyente, pero eso no es así. Eso no es así. No se trata de que la iglesia gire alrededor de mí, se trata de que realmente tú puedas tener una vida con el caminar del Señor. De hecho, permítame anotar algo y usted se dará cuenta en nuestra agenda. Si usted va todos los días a la iglesia, mi pregunta es, ¿cuándo vive su cristianismo? Si usted va todos los días a la iglesia, mi pregunta es, ¿cuándo usted adora al Señor en casa? ¿Cuándo sus hijos están leyendo la Biblia con usted? ¿Cuándo usted está evangelizando a los pecadores? ¿Y cuándo usted está sirviendo a la comunidad en la que vive? O sea, si nuestras iglesias llenan las agendas de actividades, o asústese, pues, por ejemplo, ahora en el verano, cuando los niños salen de la escuela, hay verano de todo, ¿no? Verano de natación, verano de karate, verano de idiomas, verano de cocina, verano de esto, verano de esto. Y al verano en el que tú te pares hay 50, 60, 70 chamacos. Porque las familias de nuestros días no saben tener a sus hijos en casa. Y tienen que sustituir los 5 o 6 semanas que los niños no van a ir a la escuela para llevarlos a un lugar. Y a veces, hermanos, las iglesias nos vemos así. Cuando tenemos una agenda llena, es como decir, te mando a mis chamacos, te mando a la vieja para que hagas algo con ella. ¿Qué es eso? Hermanos, ni somos veranos, ni somos club de entretenimientos, ni no. Tenemos que entender, vuelvo a lo mismo, el centro de nuestra vida como iglesia no es el iglesismo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Número 9, termino. Me comprometo a dejar huella. Este es el sentido de preocupación por una iglesia local. ¿Sabes que puedes seguir aportando algo a pesar de tu tiempo, a pesar de tu edad o a pesar de tus limitantes? El problema comienza conmigo y contigo cuando comenzamos a buscar culpables, pero el arreglo a esto es elevar nuestro compromiso y estar más dispuesto a dar más de lo que he dado al día de hoy. Entonces, la única manera de fortalecer el cuerpo local es cuando comenzamos a sacrificarnos. Es cuando comenzamos a elevar nuestro compromiso y nuestra pasión por la obra. Déjame recordarte lo que Apocalipsis 19, versos 6 al 9 dice. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces esto está hablando del otro lado de la eternidad, del lado en la gloria. Cuando se cumplan las bodas del Cordero y los invitados estén allá. Mientras ese momento llega y estamos de este lado de la eternidad, entonces nosotros debemos ser procesados. Y ese proceso al que entramos tiene que ver claramente con una iglesia local. La membresía entonces debe entenderse como un compromiso en dos vías. El miembro está comprometido con su iglesia y la iglesia está comprometida con sus miembros. Entonces, en ese sentido de responsabilidad mutua, la iglesia puede crecer tanto orgánica, espiritualmente como numéricamente, porque la estructura que provee tiene la capacidad de seguir recibiendo a otras personas que son salvas por la gracia de Dios.
pero también los pastores entonces tienen la capacidad de poder pastorear a gente que es identificable, a gente que es identificable en su salvación, y seguir entonces tratando al visitante como una alma a la que necesitamos seguir compartiéndole el evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo, hasta que sea salva. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos. Ninguno aquí, primero yo, después mis hermanos, ninguno aquí hemos hecho nada en lo absoluto para merecernos ser parte de tu iglesia, para merecer ser comprados a precio de sangre y ser redimidos con tu hermosa y preciosa sangre. Y sin embargo tú has querido hacerlo. Bueno, ¿por qué nos salvaste? Por pura misericordia, por pura benevolencia tuya. ¿Por qué nos salvaste? Porque así lo quisiste hacer. No se trata de algo que yo hice, no se trata de algo que yo alcancé, porque de hecho lo único que yo pude haber alcanzado es condenación eterna. Pero quisiste salvarme, quisiste rescatarme, quisiste extender tu brazo de amor y de misericordia para conmigo. Me redimiste, me diste un nombre nuevo, escribiste mi nombre en el libro de la vida, y entonces ahora me das la oportunidad de poder vivir para tu gloria y para tu honra. Mientras esto pasa, mientras esto sucede, permite que yo pueda elevar mi compromiso firme y claro con lo que es importante para ti. Posiblemente he vivido hasta el día de hoy con lo que es importante para mí, pero yo te pido que ahora, Señor, nos ayudes a entender que hay algo que es importante para ti. Este cuerpo vivo, este organismo vivo, tu iglesia universal, las iglesias locales que están en todo lugar del mundo, que están distribuidas de diferentes maneras y a las cuales tú estás añadiendo, agregando a aquellos que han de ser salvos. Señor, ayúdanos a entender ese proceso, y mientras nos ayudas a entender ese proceso, permite que nosotros también podamos reconocer lo que tú estás haciendo entre nosotros para tu gloria. Señor, conoces nuestras necesidades, conoces nuestras luchas, conoces nuestras deficiencias, y te pedimos ahora, Señor, que tú fortalezcas nuestras vidas y nos ayudes en todo sentido y en todo momento a poder ser hijos obedientes a tu palabra, hijos que entienden, Señor, que cuando tu palabra juzga, a la par tu palabra restaura. Señor, que no temamos obedecerte. Si nos dices que no juzguemos, perdónanos cuando hemos juzgado a nuestros hermanos por las apariencias. Perdónanos cuando hemos juzgado a otros por lo que otro me dijo, por lo que alguien interpretó por mí. Perdóname cuando no he ayudado, cuando no he servido, cuando no he sido empático ante la necesidad de otro. Perdóname cuando no he amonestado adecuadamente con tu palabra. Perdónanos cuando no hemos ejercido disciplina de manera adecuada, en forma y en tiempo. Perdónanos. Ayúdanos a reconocer y a entender que el verdadero sentido de comunidad es que hacemos esto por Cristo y en Cristo, y que ninguno de nosotros podemos lograr solo lo que tú logras para nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Puestos de pie, por favor. Te damos tantas gracias, Señor, porque tienes a bien mostrarte, porque tienes a bien extender tu brazo de amor, tu brazo de misericordia sobre nuestras vidas. Señor, gracias te damos. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y siempre hace aquello para lo cual tú la has enviado. Por eso te adoramos y por eso te amamos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.